Hola amigas y amigos de Crítica sin Censura, una producción de Fernández Castañeda y RB, Periodismo Evolutivo Digital. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy, hoy despedimos esta semana con un tema bastante interesante y revelador. Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras manifestó: tengo una información de que alguno de los expresidentes debe impuestos, pero eso lo ve el SAT. Es decir, yo no. Él quedó que no iba a castigar a nadie. Es algo que le ha costado algo de popularidad. Sin embargo, bueno, como lo dijimos anteriormente, él no lo iba a hacer. Como presidente le corresponde atender otros asuntos. Para eso están, en este caso, y de acuerdo a la naturaleza de esta aseveración, de esta información que él posee, bueno, pues le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí?, al sistema de contribuyentes, administración tributaria específicamente, y algunas dependencias más. Usted juzgue a continuación, le voy a dar la información. El tema es Fox, el evasor transeccional. ¿Por qué lo afirmamos? Bueno, porque aquí precisamente Andrés Manuel ha dicho que son 3 las empresas, ¿sí?, señaladas, aunque no dijo qué presidente. Ya se tiene identificado quién es el presidente, y además aquí les vamos a decir cuáles son esas empresas, así que quédese, se pone interesante. A punto de la quiebra, fueron rescatadas ¿por quién? Pues por nosotros, los mexicanos. ¿De qué manera? De una manera velada, con el manipuleo que hizo Fox, y ahora se lo cuento. Queda la duda ya con esto de aquello con lo que él se hizo muy popular cuando era candidato a la presidencia. Me refiero al que está ahora en pantalla, que es Vicente Fox, ya que esgrimía, ¿sí?, manejaba que si llegaba a Los Pinos, sacaría de ahí a todas las tepocatas. ¿Se acuerdan ustedes? Alimañas y víboras prietas. Esa era la forma de manifestar, la forma de decir de que se encargaría de acabar con la corrupción y llevar ante la justicia a los políticos que durante los periodos priistas se habían enriquecido de manera ilícita. Incluso ya después, fuera de esto de alimañas, víbora prieta, tepocatas, bueno, pues los manejó con el concepto de peces gordos. Y aquí la primera interrogante, antes de pasar a las 3 empresas de referencia: ¿cuándo vieron ustedes que algún funcionario, exfuncionario priista, fuese a la cárcel como pez gordo en la administración de Fox? Incluso la de Calderón. Ninguno. Esto nunca sucedió, pero a Fox sí se le escapó un super pecesote gordo, que era el capo Chapo Guzmán. Si no se acordaban, aquí se los acabo de refrescar en su memoria. Bien, ¿qué hay con esto de Fox? Su milagro de democracia. El creador, se autodefine como el creador de la democracia mexicana. Ahí en su centro Fox tiene una placa que él mismo se mandó a hacer y se autodefine como tal. ¿Qué hay de ello? Ya se convirtió él con esto en un híbrido, una especie de fusión de tepocata con varias clases de alimañas, entre ellas víbora prieta y chachalaca. Digo, aprovechando que Andrés Manuel pues así lo calificó, con mezcla, una fusión con pez gordo, por cierto, bastante largo en este caso. Es un híbrido monstruoso, de ser que se le pueda atribuir esto de lo cual se le acusa, que es evasión
fiscal. Y es de varias maneras, ¿eh? Ahí les va. Como un dato, y ya que Ursúa, el hombre recto, el hombre probo, puso en los principales titulares a nivel nacional esto de lo que es conflicto de intereses, que significa corrupción. Había conflictos de interés en el sexenio de Vicente Fox. Nada más les aporto un dato. A raíz de que Fox llega a la presidencia, su hijastro, Fernando Vibriesca, se convirtió en accionista de la empresa de transportes Estrella Blanca. Y a raíz de que asume este cargo como accionista, pasa a su control y termina esta compañía en el periodo foxista por ser usada a grado tal que se convirtió en el servicio de mensajería de facto a nivel federal. Y ahí salió ganando la familia de de Fox y de Martita Sahagún. Sí, así es, esto es lo que quiso decir Andrés Manuel también, pero se lo está dejando al SAT. Bien, poco después, por ahí del 2007, sale un libro que menciona todos los negocios de los cuales Fox se hizo durante la presidencia, los que rescató porque estaba quebrado, y esto salió en un libro que es Fox, Negocios a la Sombra del Poder, y es una investigación bien documentada que ni el propio Fox pudo contradecir, y el trabajo fue realizado por los periodistas Valeria Durán y Raúl Olmos. De tal manera que lo que aquí se expone no es fruto de mi imaginación, no es fruto o con la consigna de defender algo o de exponer algo, vuelvo a insistir, con consigna, no. Es simplemente exponer y desenmascarar, recordar los datos que ahí están, pero que desgraciadamente muchos no se toman el tiempo para investigar, para analizar, para verificar. Miren, cuando Vicente Fox fue gobernador de Guanajuato, del estado de Guanajuato, bueno, era casi un pobretón, ¿sí? De tal manera que incluso aquí el primero de los agravios que comete en contra de los mexicanos es de que cuando sale de gobernador, ¿sí? Él en 1999, si mal no recuerdo, pide licencia para contender por la presidencia de México, que a la postre ganó. Bien, al parecer vivía muy modesta, muy humildemente. En su última declaración patrimonial dijo poseer, bueno, siempre ha tratado con animalitos, hombre de campo, 3 vacas, 2 caballos, 4 avestruces, un Volkswagen y una Dodge Ram, camioneta, que por cierto no eran de ese año, decía él que eran de años anteriores. Una motocicleta, un librero, una lavadora de marca Whirlpool, una sala, una computadora con su impresora, algunos objetos de arte y por supuesto algunos muebles. Esto es lo que está en su declaración patrimonial de ese entonces. Sin embargo, era socio de empresas familiares, Fox Brothers, que es Congelados Don José y El Cerrito. O sea, estas 3 son las empresas a las cuales se refirió Andrés Manuel sin decirlo, y aún las autoridades del SAT no lo dicen, pero aquí están, ¿sí? En ese entonces, estas 3 empresas estaban en quiebra. ¿Y saben qué hizo? Bueno, él
simplemente, ya teniendo el poder, dijo que las acciones de estas empresas valían 0 pesos. Ojo aquí, aquí comienza la tranza, la evasión, ¿sí? Los bienes de mayor valor los había heredado, que es una casa en el rancho San Cristóbal. Actualmente, ahora, bueno, bastante extendido porque se compró el rancho aledaño. ¿Con qué? ¿Cómo? Pues con el erario público. Que en 1995 la declaró patrimonialmente a nombre de su entonces esposa, Lilian de la Concha. Y entonces a esta sí le fijó un valor de 1,300,000 pesos. 1,000,000 exactamente 300,000 pesos. Más una fracción de la antigua hacienda familiar con valor de 300,000 pesos. Y un pequeño departamento en la avenida Guanajuato 201A, ahí en la ciudad de León, valuado en 650,000 pesos. ¿De qué estamos hablando? De un capital en inmuebles de 2,250,000 pesos. Fíjense, 2,250,000 pesos. Las tres empresas se las puso a 0 pesos las acciones porque supuestamente estaban quebradas o los declaró en quiebra. Ahí comienza esta tremenda tranza. Al concluir su gestión como presidente ya en 2006, ¿qué creen? Pues sus bienes ya se habían multiplicado, se habían extendido, eran muchísimos más. Cuando deja la presidencia reporta que era dueño junto con su esposa de 312 hectáreas de tierras agrícolas en las comunidades guanajuatenses de San Cristóbal y Nuevo Jesús del Monte, un rancho en el poblado michoacano de Tinguindín, un predio más de 10 hectáreas en el municipio de Cortázar, un local comercial y un terreno de 1 hectárea en Celaya, Guanajuato. Además, reportó que había 3 casas más y una en construcción, por lo cual pues esa no estaba declarándola, ¿no? Porque todavía no terminaba la construcción y pues no se le podía asignar la cantidad, no la podía él manifestar. Así que aseguró que en total sus inmuebles tenían un valor de 6,929,000 pesos. Vamos a demostrar que valen mucho más si se comparan con los avalúos de predios de su propia familia. Ahí están los datos, ¿sí? Están ahí en el registro público de la propiedad, con características similares. Vean ustedes la transota, o sea, les baja el costo, ¿sí? Mediante peritajes. Ahorita les muestro cuál es la tranza aquí. Por ejemplo, vamos sobre una de sus casas que tenía 1,000 metros cuadrados de construcción. Él le asignó un precio de 1,301,000 pesos. Y a otra de 2 hectáreas la avaló en apenas 220,000 pesos. ¿Cuál fue aquí la maniobra oscura que hizo? La evasión. Bueno, un terreno sin construir de 16.4 hectáreas fue vendido en el 2015 por su hermana Mercedes Fox a la transnacional UST Global en 32,899,000 pesos en la comunidad rural de San Cristóbal, ahí mismo, ¿sí? Así que predialmente este era el costo, esta era la cantidad. ¿Qué significa esto? Fíjense lo fenomenal de la transota que hizo. En promedio, cada hectárea que vendió su hermana en 2 millones de pesos es 18 veces más del precio que Vicente declaró por la superficie total de una de sus casas. ¿Ven ustedes la transota? ¿Sí?
Ahí está, ahí ustedes pueden ver precisamente las propiedades de la familia Fox, ¿no? Martita y Vicente. Bien, también reportó en su última declaración patrimonial un precio ínfimo por sus tierras agrícolas. Esto es aparte de lo que ya les mencioné. En promedio asignó en 2006 un precio de apenas 74 centavos por metro cuadrado ahí en San Cristóbal y Nuevo Jesús del Monte, ya les había comentado de ello. Pese a que predios en la misma zona y de su propia familia se cotizan entre 10 y 15 veces más caros. ¿Cómo lo hicieron esto? Bueno, pues ya saben, el cálculo predial que no le corresponde. Además, hay esa zona donde él tiene su rancho, bueno, pues es turístico, ¿no? Incluso lo convirtieron en un hotel boutique, ¿sí? Que por cierto les da bastante buen resultado. Bien, entonces, estas son las tranzas que realiza Fox, aquel que iba a acabar con las tepocatas, con todos los demás animalejos, ¿sí? Alimañas que él expresaba, y las víboras prietas, los peces gordos, y resulta que él es el único que puede, pues, ahora calificársele como tal. Además de chachalaca, ¿no? Bien, les voy a dar otro dato ejemplar, ¿sí? Un predio agrícola de 25.657 metros cuadrados que José Fox Quesada donó en 2013 a la empresa Extra XTRA, Extra Congelados Naturales, estaba evaluado en 184.711 pesos, lo cual equivale a 7 pesos el metro cuadrado. Con esto de las donaciones, pues se va de pagar impuestos. O sea, es muy hábil, fue muy hábil. Y después les demostraré también que durante el transcurso de su gobierno fue preparando, ¿sí?, socios comerciales, entre los cuales hay empresas hindús, empresas chinas, ¿sí?, empresas japonesas, empresas americanas. Y una de ellas, bueno, ya uno de sus socios allegados, pues están vendiendo legalmente cannabis. Y por cierto, dentro del logo de esos productos de uso lúdico, dice él, tienen una figura de un hombre muy parecido a él. Pero eso ya se verá en la segunda parte, que será otro programa. Por lo pronto se los adelanto para que estén pendientes. Bien, se procedió a una investigación y en los registros públicos de la propiedad se identificó que a partir de que dejó la presidencia Fox, incrementó todavía más su patrimonio, de tal manera que actualmente posee 452 hectáreas de tierras agrícolas. Además, el 30 de noviembre del 2006, el último día de su mandato, Fox registró la donación a su esposa, Marta Sagún, Martita, de un terreno de 230 hectáreas que estaban en comodato a favor de la empresa agrícola El Cerrito. ¿Y qué pasó? Al principio les comentaba que esta es una de las 3 empresas, entonces quebró, y luego esas tierras, esas 230 hectáreas, ¿qué onda con ello? Bueno, ahí está una tranza. El exmandatario también adquirió una superficie de 16.714 metros cuadrados, que fue escriturada en 2008 a favor del museo y biblioteca que lleva su nombre, mejor conocido como Centro Fox. Y en la Ciudad de México compró 2 departamentos, así como una residencia en León, en la ciudad de León, Guanajuato. La hacienda que les mostraban por ahí, que Fox y su esposa transformaron en hotel, fíjense, le dieron un avalúo, o está valuada, en 23.519.000 pesos. Pero ¿saben qué hicieron? Le asignaron un avalúo fiscal rústico. Este tipo de avalúos
se manejan con referencia, como una referencia para el pago de impuestos, de tal manera que con ese tipo de uso de suelo, pues él se vio favorecido y evadió. Porque realmente está valuado a 1/3 de lo que realmente vale. Es decir, lo mínimo que valía para ese entonces, en 2008, era un total de 70 millones de pesos y más. Porque además ahí ya es turístico. Bien, de esta manera ya vamos clarificando el por qué Andrés Manuel y el SAT están ahora tras de estas acciones que podrían ser delitos fiscales. Sin embargo, hay más, déjenme les cuento. Hasta la fecha implementó negocios que le dan una participación de porcentajes en 32 empresas. Él y Martita, ambos asociados. Además, bueno, pues su faceta de conferencista le ofrece 40 conferencias al año y es gestor de compañías transnacionales a las cuales él favoreció durante su mandato, como General Motors, Citibank de Estados Unidos, Beijing Samsung Group de China y Just Global de la India. Tan solo con este último consorcio de tecnología acordó una comisión de 3.5% sobre las ventas que logre en Latinoamérica, es software. Con otras compañías como la petrolera AIM Capital, el porcentaje de utilidad que recibe es de 6%. Cuando afirmaba de que pues no tenía dinero, el señor aparte es mentiroso, que apenas para los frijolitos, cuando ahora les voy a demostrar que ese Centro Fox estuvo pues prácticamente administrado por el personal que le estaban pagando durante los gobiernos de Calderón y de Peña. Bien, conflictos de interés. Él menciona junto con Calderón de que de acuerdo a la ponencia de Ursúa, la declaración de Ursúa, hay conflictos de interés porque le ponen gente ahí. Pero no hay conflictos de interés de la talla como la que sí la hubo durante los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña. Fíjense, ¿por qué le decimos evasor transaccional? Pues bien sencillo, porque siguió evadiendo, ¿sí?, sus responsabilidades, sus impuestos, en este caso los prediales, por ejemplo, más aparte de lo de las empresas, porque según la ley, un presidente de la República está en conflicto de interés aún después de 1 año de haber dejado la presidencia. Es decir, él la deja en 2006, a finales de 2006. ¿Sí? Bueno, ok. Pues, ¿qué sucede? Que 9 meses después, en el 2007, recibió un regalazo. Y esto fue las acciones de la compañía Transportes FLSA de CB. La asamblea en la que el empresario Bernardo Lixain Bimstein le cedió las acciones se realizó el 30 de agosto de 2007, es decir, la ley le alcanzaba para entonces. Pero este aspecto que puede llevarle, que le podía haber llevado a 14 años de prisión, pues simplemente lo dejó pasar Calderón. Después tuvieron sus broncas y ahorita les explico, las broncas con Calderón. Y posteriormente con Peña, que es debido a las broncas que tuvo con Calderón, pues le siguieron favoreciendo. Se los voy a demostrar, ¿sí? Porque es algo que ustedes pueden consultar. El obsequio del cual les hablo de estas acciones lo compartió con su esposa Martita Sagún, con su hijo Rodrigo Fox de la Concha y con su sobrino Javier Fox Padilla.
A partir de ese momento, ellos fueron socios. La empresa que le regalaron a Fox pertenece al grupo M&M, actualmente integrado al Fondo de Transporte México, que tenía una flotilla de 4,800 vehículos y cobertura en 29 estados de la República Mexicana. Antes de que el expresidente se volviera socio, el consorcio tenía ventas muy modestas con el gobierno, ya transaba con el gobierno. Entre 2002 y 2006, periodo de Fox, los contratos apenas sumaron 82 millones de pesos. El crecimiento enorme se coincide con la incorporación de la familia Fox, pues entre 2007 y 2012 estamos hablando ya del sexenio de Calderón y parte, ¿sí?, empezando el de Peña. Los contratos gubernamentales se multiplicaron 13 veces, es decir, sumaron 1,103 millones de pesos. Y para finalizar el periodo 2013-2016, superaron los 1,400 millones de pesos. También aquí hay que rascarle y van a encontrar la materia de la cual yo les estaba hablando, que jurídicamente, bueno, pues el señor incurrió en conflictos de interés. Por lo tanto, sí, estaba engañando, simulando. El señor es un gran simulador, sí, y no solo por su estatura. A él le entrevistan en octubre de 2016 en el Salón Club de Industriales de México y negó haber movido influencias, hacer tráfico de poder, ¿sí?, a favor de Transportes FL. Sin embargo, dice que, bueno, pues se lo regalaron, ¿no? O sea, ¿cuál era la bronca? Y después maneja que él solamente, pues, era un consejero y por las funciones de consejero, pues, le regalaron estas acciones. Y se le pregunta que cuando él se integra como socio en el grupo, hubo ese gran despegue del que yo les hablaba. O sea, y él dice que no influyó como expresidente, cuando sí lo hizo, y obviamente, pues Felipe Calderón, pues le ayudó en esto e hicieron negocios ambos. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, al aceptar el regalo del paquete accionario de la empresa Transportes FL, Vicente Fox pudo haber incurrido en el delito de cohecho. Es a lo que yo me refería, en aquello que podría alcanzar hasta 14 años de cárcel. Pero feneció 7 años después, en el 2014, que fue cuando abrió la investigación ya con Peña. ¿Sí? Fíjense bien cómo se van dando las cosas. El señor ya no se le puede castigar por esto porque el delito ya feneció. O sea, lo dejaron ser, lo dejaron correr, lo perdonaron. Se le fue a Felipe Calderón, se le fue a Peña. ¿Sí? Bien, esto de acuerdo a lo que es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y expresamente en el artículo 88. Ahí chequenlo ustedes, investiguenle tantito. En el artículo 47, fracción 15, también advierte algo acerca de esto con los funcionarios. Además, el Código Penal Federal da las sanciones. Sin embargo, como les digo, ya no es posible acusarlo por este delito, puesto que ya está prescrito desde el 2014. Sin embargo, quiero decirles que la PGR en ese 2014 tenía abierta una investigación ya en el periodo de lo que fue de Calderón, poco después de que Peña Nieto se lanzara a la candidatura por el PRI. El gobierno de Calderón le hace saber a Vicente Fox que lo están investigando, pero
por 27 millones de pesos que estaban por ahí perdidos y que no se encontraban. A partir de ese momento, unas horas después, fue cuando, ustedes recordarán, Fox sale a nivel nacional a decir de que el PAN ya era cosa del pasado y que lo nuevo, el futuro, estaba con Peña Nieto, y se adhiere inmediatamente con Peña Nieto, incluso pues traiciona a su partido, el PAN, porque Calderón lo estaba investigando. Aparte, traicionero a quienes lo llevaron al poder, y yo no sé cómo lo siguen escuchando algunos panistas. Hablando de Calderón, pues también traicionó al PAN, quiere hacer su propio partido. Bien, miren, hay un contrato, y es precisamente la licitación que era para apoyar en la administración de inmuebles del SAE en Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Distrito Federal. TDR Transportes presentó la propuesta más barata en esa licitación durante el gobierno de Fox, que era por 255.739.000 pesos. Seguida de Transportes Unidos Mexicanos, División Norte, que ofrecía ejecutar el contrato en 262.091.000 pesos. En tercer lugar estaba el corporativo encabezado por Mimlan, del que yo les hablaba, y de que obviamente era socio Vicente Fox, al que pertenece la empresa foxiana, que inscribió una oferta de 311.622.000 pesos. ¿Ven ustedes? O sea, en esta licitación participan tres. Repito, una con 255.739.000 pesos, otra con 262.091.000 pesos, y la tercera, la más cara, es la de Fox, la de Mimlan, que es 311.622.000 pesos. Pero el 13 de agosto de 2014, Alzae anunció que el fallo favorecía a Mimlan, pero además le asignaron el contrato elevado por 633.750.000 pesos, con una duración de 4 años, ¿sí? Vean ustedes cómo también se cometieron delitos de los cuales se benefició Fox con sus empresas que niega en tanto las administraciones de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Entonces, ¿con qué cara sale él a criticar lo que se está haciendo ahora? Pues con la cara que le conocemos de siempre, o sea, de sinvergüenza, de mentiroso. Yo creo que ya tiene síntomas de demencia senil, cosa de aplicarle los exámenes. ¿Cómo es posible que se siga escuchando y que los medios, los propios medios, que saben de esto, porque hay un libro, este libro del que les hablaba, está publicado, ¿sí? Y bueno, no hacen nada al respecto, le dan cancha, ¿para qué? Pues para atraer gente a sus medios, para que le sigan comprando algunos pues todavía sus periódicos, y lo tienen como incluso un comentador o un especialista espacio aire, ¿sí? Al aire en televisión, ¿sí? Donde el señor se jacta de sus conocimientos de macro y microeconomía, o sea, de la economía y de algunos otros aspectos de comercio, ¿sí? Internacional. Y así hace acusaciones, así le siguen creyendo. Bueno, pues ahí tienen ustedes los datos, ahí está, cómprense el libro, es muy bueno, ¿sí? Se los recomiendo porque ahí van a conocer mucho más. Yo les daría a conocer una segunda parte, que ya les di un avance, ¿sí? De cómo se maneja, cómo se sigue manejando, y de que, bueno, pues sencillamente también le condonaron con estas empresas
fiscalmente cientos de millones de pesos en contubernio con Calderón y con Peña Nieto. Bien, amigos, esto es hasta aquí el tema que hoy les hemos brindado. Saludos a mi socio Mauricio Fernández y a Reina Villafuerte, allá en la capital, quienes les tendrán un excelente programa la próxima semana para que ustedes disfruten. No, me están diciendo que no, que es mañana. Mañana presentan programa, va a estar muy interesante. Es algo referente también a Andrés Manuel López Obrador. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su preferencia, gracias por tolerarnos, gracias por sus sugerencias, gracias por sus likes, por sus compartidas y por el cariño, aprecio que nos demuestran por ahí en la mensajería privada de estas redes, benditas redes sociales. Yo soy Oscar Ramón Castañeda Montemayor, les mando un gran abrazo y les deseo un excelentísimo fin de semana. Que Dios los bendiga y a nosotros también. Hasta la próxima semana. Recuerden, el lunes es la cita conmigo. Mañana con mi socio Mauricio en su programa muy interesante que es Noticias con Sentido y Sin Censura. Hasta pronto. Gracias.